porque da un 8%. Pero comparando el medio con el alto, sí, miren, el medio con el alto nos da, aquí, el medio con el alto, el último, ¿cuánto nos da el XB? 7.5. O sea, la posibilidad de casos entre el estrato medio y el alto, esa posibilidad aumenta 7 veces en el estrato medio que con respecto al estrato alto. ¿Sí? 7 veces. O sea que hay más posibilidad. O sea, en otras palabras, los que más se deprimen en este caso serían los de estrato medio, ¿no? Serían los que más se deprimen, ¿no? Porque aquí es el que da más alto, ¿verdad? 7. ¿Dónde está? 7. El XB, ¿no? 7.5. Acá da solamente 4, pero dice que ese 4 no es tan significativo, es lo que está diciendo. Y este sí es significativo. Y miren, el límite inferior da 2.11 y el límite superior da 47. Está bien por encima de 1. Ambos, ¿no? Ambos están por encima de 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay diferencias según estrato. El número de posibilidades de depresión según el estrato. ¿Y dónde hay mayor diferencia? Entre el estrato medio y el estrato alto. ¿Sí? O sea, los que más se deprimen, ¿cuáles son? ¿Cuál sería el RT del estrato alto? Si yo pregunto, ¿cuál es el RT del estrato alto? Porque es el que está tomando como referencia, ¿no? Recuerden que el de referencia siempre, el OR, o el RT, o el RP, el de referencia, ¿cuánto vale? 1. 1 vale. El de estrato bajo vale 4. Y el de estrato medio vale 7. ¿Cuál tiene más riesgo? Estrato medio. De casos, ¿no? De casos de depresión hay más riesgo en el estrato medio. ¿Dónde hay menos riesgo? Estrato alto, porque el RT es 1. ¿Sí? Los de estrato bajo también tienen más riesgo que los de estrato alto, pero la diferencia no es tan significativa, ¿sí? Estadísticamente. Y esa sería la conclusión que sacaría de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Y recuerden que estas dos variables se explican en más de un 60%. Quiere decir, ¿eso qué quiere decir? Que hay otras variables que también afectan los casos de depresión, pero que no la estamos analizando, ¿no? Porque otra que metimos fue la procedencia, ¿no? Y la procedencia vimos que no era significativa, que esa no era una variable significativa, ¿cierto? Entonces, de las tres que estamos analizando, son dos las que tienen relación, ¿sí? Que son el estrato social el estrato social y la variable género, sexo, ¿sí? Son las dos variables. Y ya observamos también que entonces hay más posibilidad o hay más probabilidad de que se presente caso en las mujeres que en los hombres, ¿no? Es otra cosa que miramos ahí, ¿no? Que hay una diferencia significativa. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es lo mismo que van a hacer ustedes, pero comparando el estado nutricional, ¿no? Comparando el estado nutricional. Lo mismo en 3 variables. Y les pido solo en 3 variables porque si no nos queda una matriz muy grande, ¿no? Sí, demasiado grande. Entonces, solamente con esas 3 variables. Pero ya usted puede meter más variables, sí. Entonces, dentro de la construcción de la base de datos hay que meter más variables, pero la hice con 3 nomás para hacer el ejemplo, ¿no? Sí, como lo hicimos aquí, pero puede haber más variables, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la parte académica, en cuanto a depresión, la parte académica miramos que era importante. Entonces, para número de casos, es posible que los que hayan perdido algún semestre o que vayan mal académicamente, pues tenga más riesgo debe tener más riesgo de depresión que aquellos que van bien en sus estudios, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Sin respuesta. ¿Alguna duda? Profe, o sea, esa tabla que nos da ahí, esa la pegamos en el documento que Bueno. o sea, Usted me entrega, bueno la pregunta. Usted me va a entregar la base de datos, su base de datos en Jamovi, con la que hicieron regresión logística y con la que van a hacer el modelo de paso. O sea, 2 bases de datos. Claro, esta base, esta tendría que entregármela, enviármela, ¿no? La tabla sí ya en el informe, o sea, ¿ustedes qué es lo que analizan? Ustedes entregan la tabla, no la tabla del modelo, sino usted entrega la base de datos y los resultados, lo que analizó aquí, estos resultados los pega en el informe y los
los describe. ¿Sí? Los describe. Entonces aquí, de esto de acá arriba, pues esto, les decía que de esta parte no me va a pegar todo esto, ¿no? Solamente de aquí. Esta tablita, les voy a pedir estas dos esta tabla, no todo esto. O bueno, si quieren pegan todo eso para mí. Pero lo que me interesa aquí es esta, ¿no? El R al cuadrado. ¿Sí? El R al cuadrado. Y la sobredispersión. De esta parte de aquí. El R al cuadrado es el que interesa. Y si hay o no hay sobredispersión. Si les dio sobredispersión con el modelo, dicen simplemente sobredispersión porque nos dio tanto, aplicamos Poisson robusto a la sobredispersión, el segundo, lo aplica. Y me presenta el R al cuadrado, el valor de la sobredispersión, este valor, ¿sí? Y las dos tablas de abajo, estas dos tablas. Esta y esta. Si no les da significativo, pues lo presenta así y nos da significativo. O si no, puede quitar lo que no da significativo para que nos dé. Yo les admito que si me lo entregan aquí con la otra variable y simplemente analizan que esa tercera variable no es significativa y analiza acá los resultados. ¿Sí? Pero es mejor que la quite para presentar mejor los resultados, los que nos dan significativos. ¿Sí? En la tabla de abajo dejamos la constante. La constante sí, déjela. Sí, déjela. Sí, para que haya ajuste, déjela. Pero esa no la interpretamos, ¿no? Interpretan estas relaciones aquí. Pero con este. Si quieren pueden quitar esto, el intervalo de confianza y el p-valor para que no nos quede una tabla tan grande. ¿Sí? O sea, esta parte de aquí va. Esta parte de aquí va. Porque cuando es negativo es porque hay una relación inversa, ¿no? O sea, quiere decir que este tiene menos riesgo que este cuando da negativo. Cuando da positivo es que este tiene más riesgo que este. Pero este tiene que ver con el RT, con este. Entonces podemos dejar esta parte de aquí, esta parte de aquí, esto no, el intervalo sí, y el Z, no que dice Z, ese no. Porque el que nos interesa es este, el P. El P-valor sí nos interesa. ¿Sí? Esta no, este sí nos interesa. Bueno, como el día jueves todavía tenemos clase, ¿sí? Todavía no hemos salido de vacaciones, ¿no? ¿Sí? Puedo yo resolver dudas el jueves, ¿no? Entonces la clase precisamente va a ser para eso, para resolver dudas de su trabajo final. ¿Sí? Lleven todas las dudas que tengan, ¿no? Díganme.